Listo. Bien. Bueno, vamos a ver cómo es efectivamente implementado esto en Python mediante nuestro amigo sklearn. Lo que vamos a estar haciendo son dos notebooks de dos problemas distintos y lo que vamos a ver es, bueno, ver cómo se implementa, comparar rendimientos, etcétera, etcétera. Lo que sí, como les dije ya en la teórica, ya que van unas cuantas clases de la materia y que ya hay unos cuantos conceptos que fueron aprendiendo, mucho de lo que vamos a ver acá son herramientas que ya dimos, así que les voy a pedir una mano para hacer más dinámico todo. Lo que vamos a estar haciendo es analizando un dataset muy clásico sobre tasaciones de metros cuadrados de propiedades en Estados Unidos, en Boston. Es tan clásico que nos lo da sklearn. Dentro del set de librerías de dataset de sklearn tenemos uno que es Boston y que, bueno, nada, es el que vamos a estar usando. Después importamos las librerías de siempre y sklearn tiene una familia de linear models y ahí vamos a estar usando linear regression, Ridge, ElasticNet, ¿Te querés Lasso. poner, te interrumpo, Juan? ¿Querés un Sí. poquito más grande? Así. Gracias. Lasso, vamos a ver otra variante que tiene, que es Lasso CB, que es Lasso con Cross Validation. Lo podemos hacer nosotros a mano o podemos usar esta librería. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, preprocessing, que creo que ya la vimos también, que va a ser para preprocesar los datos. Bueno, lo primero que hacemos es nos importamos nuestro dataset y lo transformamos en un bonito data frame, porque a nosotros nos gusta pandas y es con lo que trabajamos. Nuestra variable target la vamos a llamar price y va a representar el precio del metro cuadrado, ¿sí?, de una propiedad. Hacemos un head para empezar a ver un poquito de qué se tratan nuestros datos. Acá, así como en un primer pantallazo, lo que podemos ver es que tenemos distintas escalas en nuestros datos, ¿sí? Parecen ser todos variables numéricas, pero acá podemos ver que, no sé, esta B está en el orden de los 300, mientras que chas está en 0, o nox está también cercano al 0. Entonces lo que vemos acá es que, bueno, tenemos distintas escalas en nuestros datos. Sigamos viendo un poco más qué más tenemos. Hacemos un info de nuestro amigo pandas y lo que podemos ver es que efectivamente son todos float, son todos int y que no tenemos ningún valor nulo. Lo cual es bueno en general para la vida, no es lo que sucede en la realidad, pero nos viene bien para nuestro ejemplo porque ahora, para este caso concreto en el cual queremos ver regularizaciones, no queremos perder tiempo con manejo de features, así que nada, tenemos este dataset lindo y prolijo que nos soluciona bastante eso. Entonces lo siguiente que hacemos es un describe para ver las distribuciones de nuestros features. Bueno, y acá podemos constatar un poco lo que ya sabíamos o lo que ya podíamos inferir. Tenemos algunos features que tienen medias de 400, mientras que otros tienen media de 0. Tenemos desvío estándar de 168 contra desvío estándar también de 0,1. Nada, tenemos nuestras variables, si bien son todas numéricas y sin nulos, las tenemos en escalas distintas. Y como vimos, eso va a ser algo que va a haber que tener en cuenta a la hora de nuestras regresiones regularizadas. Pero, como todo problema, tenemos que entender un poco la semántica de nuestro feature para tener una mejor idea, un mejor panorama, saber si lo que está haciendo nuestra regresión o nuestra regularización tiene sentido, tener ideas al respecto, etcétera. Entonces, siempre hay que
tener por lo menos saber qué significa cada feature, ¿no? Porque la verdad que yo podría ponerme a ciegas a hacer un montón de regularizaciones y cosas sobre Srim, Chas, Nox, y no tengo la más mínima idea de qué es cada feature, y lo más probable es que sea bastante subóptimo lo que puede hacer al hacerlo a ciegas. Uno siempre que trabaje en este tipo de problemas de ciencia de datos, hay que hacerlo con el mayor conocimiento posible de los datos. La verdad que trabajando a ciegas y haciendo reglas así que sabemos que funcionan y lo que sea, puede darte un resultado aceptable, pero también puede darte cualquier cosa y ni te estás dando cuenta porque ni entendés que son tus datos. Entonces es importante tener un conocimiento de los mismos, y entonces acá lo que vamos a hacer es explicar un poquito mejor el dataset. Cada registro describe un suburbio, ¿sí?, de Boston. Los datos los obtuvo el área estadística metropolitana estándar de Boston, no sé, una especie de INDEC de allá, y es de 1970 los datos, ¿sí? No son actuales, por lo cual vamos a ver algunas cositas que hoy en día serían bastante polémicas. Y bueno, cada uno de estos atributos tiene la siguiente semántica. SRIM es la tasa de delincuencia per cápita del suburbio. ZN es la proporción de terreno residencial, que quiere decir, bueno, nada, cuántas casas residenciales, o sea, ese tipo de casas, onda mansiones, cuántos de esos hay en la zona. Indus es la proporción de hectáreas comerciales no minoristas por ciudad. Nada, te da una idea de qué tanto movimiento hay en la zona. Chas es una variable ficticia, Charles River, que 1 me dice si limita con el río y 0 en caso contrario. NOx es la concentración de óxidos nítricos. Esto es como una cuestión, algo así como la contaminación que hay no sé si en el agua o en el aire. RM es número medio de habitaciones por vivienda. Nada, esto como dijimos puede darte una noción de tamaño de las casas o una noción de hacinación, dependiendo después de qué otras variables tengamos. Age es la proporción de unidades ocupadas por sus propietarios construidas antes de 1940, es decir, qué proporción de casas hay que tengan más de 30 años. DIS es la distancia a lugares de trabajo de Boston. RAD es el índice de accesibilidad a carreteras radiales. Tax es los impuestos a la propiedad. P-TED ratio es la proporción de alumnos maestros, es decir, qué tanta escuela y qué tan hacinados están en las escuelas de la zona. Y acá es donde entra la polémica. Y lo que tenemos es esta variable B, que es la proporción de gente negra en el barrio. Quienes hicieron este dataset o quienes tasaban las propiedades en esa época consideraban que esta era una variable a tener en cuenta. Creo que, bueno, es sabido que en el mundo y en particular en Estados Unidos hay un problema de racismo grave. Bueno, se vio hace poco en las manifestaciones que hubo allá, pero es un problema que viene desde siempre y que en los 70, por ejemplo, tenía su correlato en esto, en que si en el barrio había mucha gente negra, las propiedades valían poco. Una cosa aparte de, digamos, el panorama ético que Juan dice, a mí también me interesa ver el panorama de sesgo cuando estamos tratando de resolver un problema, ¿no? Porque si aplicamos este mismo modelo, por ejemplo, en un país donde tiene una distribución racial distinta, le hacen, no sé, África, este modelo, si lo entrenamos con este dataset, performaría terrible en esos países donde la distribución de color de piel es levemente distinta. Entonces, aparte del tema ético, está el tema del sesgo a la cual estamos recolectando datos y a la cual decidimos que un feature puede o no importar, ¿no? Es muy interesante eso. Sí, y eso también viene de la mano de que esto que estamos queriendo predecir, en realidad es una arbitrariedad humana. O sea, nosotros estamos queriendo predecir el precio de algo.
Y el precio de las cosas la deciden los humanos, no es una ley física o una ley natural, ¿viste? Que llueve más allá de si yo quiera o no que llueva, o si me guste o no que llueva, va a llover igual y no le importan a las nubes mis subjetividades y mis percepciones. En cambio, los precios de las cosas, racional o no, como querramos verlo, son cosas arbitrarias de los humanos, no es una ley. Entonces, eso va a estar muy atado a las subjetividades humanas de cada cultura, de cada tiempo, de cada lugar. Entonces, siempre que estemos trabajando con este tipo de fenómenos, son muy caóticos, están muy sesgados por la comunidad de la cual se estudia, etcétera, etcétera. Eso por el lado estadístico y más formal del problema. Luego por el lado ético, acá lo que estamos viendo es que, a ver, podría ser que esto, como efectivamente la sociedad en ese momento era racista, o sea, efectivamente esta variable tuviese una incidencia considerable en el precio de las propiedades. Y entonces, si esta fuese la clase de ética que vamos a tener más adelante, nosotros nos preguntaríamos, por más que la realidad esto tenga una incidencia, ¿nosotros queremos automatizar esa realidad? ¿Nosotros queremos que venga un robot racista a ponerle precios a las propiedades? ¿O queremos que no sepa o que no tenga en cuenta eso por más que en la realidad exista? ¿O queremos que sea un modelo mejor a nosotros y nos muestre que no es importante la raza, sino que es importante la crueldad? No sé. Ese es un tema que vamos a tratar más adelante, pero que hoy se nos está colando en las regularizaciones, nos guste o Sí, no. sí. Y También, sí. también como comentario extra, que a veces por ahí estos features son un proxy a otros features que no están en el dataset, ¿no? Por ejemplo, no sé, el valor adquisitivo de la gente en el lugar, los años de antigüedad, no sé si está ahí o no, ¿no? De los edificios. Entonces, por ahí, un Claro. feature es un proxy de otros, y uno dice, ah, es un, no sé, robot racista, pero en realidad, por consiguiente de una acción, hay otros features atrás que no podemos ver porque hay un sesgo en la recolección de estos datos, ¿no? Entonces le dieron más bola a recolectar datos que no tenían nada que ver, que por ahí, en ese momento temporal, tenían relación a ciertos otros factores que no están en el dataset, otros features que no están en el dataset, y fueron por esos. Y en realidad este modelo hoy no tendría ningún tipo de validez. Espero, ¿no? Digamos, uno espera que no tenga validez. Exacto. Bueno, eh, en resumen, la semántica de nuestros datos nos dicen un montón para nosotros poder pensar el problema, pero nos dice un montón también de quienes lo recolectaron, de la situación, de la coyuntura, de los problemas éticos que puede haber detrás, de features que puede haber implícitos, que tal vez no están medidos, pero están en los datos, etcétera. Por ejemplo, bueno, acá no sé si estaba, creo que sí, pero bueno, por ejemplo, porcentaje de menor estatus de la población. Este es el siguiente feature. Esto lo que me dice es, bueno, cuánta pobreza hay en la zona. Y probablemente esto tenga una correlación con esta otra variable de gente negra. En Estados Unidos, los negros, hasta hacía no mucho, habían sido los esclavos. Entonces, la gente negra en Estados Unidos, más en esa época, tendía a ser de menores recursos. Entonces, este dato puede estar implícito en este otro, correlacionados van a estar seguros, etcétera, etcétera. Y por último tenemos este otro feature, MEDV, que es el valor medio de las viviendas ocupadas por sus propietarios a la redonda, o sea, el valor medio. Bueno, esto es lo que dijimos, lo que ya dijimos antes. Y entonces, yo ahora lo que quiero hacer es ver cómo se correlacionan los features en este dataset. Quiero ver rápido, ¿sí? O sea, yo podría hacer algo como la primera entrega del TP, un análisis súper extenso y ver todas las variables, los grupos de correlaciones, etcétera. Pero lo que yo quiero ahora es un pantallazo rápido de todas las correlaciones de mis features entre todos mis features, ¿sí? En cada feature, cada par de feature, quiero ver la correlación de cada par de feature. Ahí está. Ustedes que acaban de entregar su TP recientemente, ¿qué gráfico me recomiendan hacer?
sin miedo a equivocarse, que el momento de equivocarse es ahora, y es mejor ahora que en el parcial. Acá Joaquín comenta heatmap y Robinson dice graficar todo contra todo. No sé, una pregunta. Sí, todo contra todo y sí, heatmap es la respuesta correcta. Bien, me Y gusta. Joaquín cayó y dice scatter plot por cada par. Bueno, sí, un scatterplot por cada par puede ser también. A mí me gusta más el heatmap porque, de nuevo, yo quería un resumen bruto y me parece mejor porque un scatterplot por cada uno pueden ser demasiados scatterplot y tal vez te perdés. Con el heatmap y los colorcitos lo ves más fácil. Entonces, acá voy a hacer exactamente eso. Calculo mi matriz de correlaciones con esta hermosa función de pandas y grafico mi heatmap. Y tengo esto que tenemos acá, ¿sí? Donde valores muy claros implican una alta correlación positiva y valores muy oscuros una alta correlación negativa. Acá ¿Qué? puedo interrumpir y hacer una pregunta para el alumnado. ¿Qué tenemos que buscar? Features que tengan valores altos, tipo cercanos a 1, y eso es todo, o tenemos que buscar también otros. Acá Luca dice los cercanos a -1, los negativos también. Exactamente, acuérdense de la primera clase que teníamos positivamente correlacionados es si uno sube, el otro también, pero negativamente correlacionados es si uno sube, el otro baja. Pero están correlacionados de todas maneras, entonces podemos usarlo para predecir. Así que son muy importantes los dos. Los que no nos interesan son los que están cerca del cero. Listo, perdón, Exactamente. Juan, Exactamente. O sea, lo que nos interesa es una correlación, sea positiva o negativa, nos interesa. Si es cero, es donde nos interesa menos porque pareciera no haber relación entre mis features. Entonces, ¿qué tengo en este heatmap? Tengo todos contra todos. Pero ¿qué es lo que más voy a mirar o lo que más me interesa? Ahora, para hacer las cosas rápido, digamos, es la correlación con mi variable target, que es el precio. ¿Sí? Entonces puedo ver acá que ninguna correlación es cero, así que a priori nada podría ser descartable rápidamente. Tengo algunas correlaciones positivas bastante importantes, como esta de 0,7, que es RM. Ahora voy a tener que estar subiendo y bajando todo el tiempo, porque la verdad que estos nombres no ayudan. RM es el número medio de habitaciones por vivienda, lo cual me da una noción de tamaño de las casas de la zona y te da una idea también de casas más grandes van a tender a tener más valor. Y esta que correlaciona muy negativamente, que es el stat, que creo que era, bueno, la cantidad de pobreza, digamos, que hay en la zona. Y después, bueno, yo podría ponerme y hacer análisis más minuciosos entre features, que también tengo esa información acá. Y, bueno, nada, no viene el caso, pero algo que les podría decir antes, por ejemplo, la variable de cantidad de gente negra correlaciona negativamente con la variable de pobreza. Es decir, que a mayor cantidad de gente negra, eh, mayor índice de pobreza debería ser. A ver. Sí, o sea, crece el porcentaje de menos de menor estatus. Bueno, y podría haber todas las relaciones, pero acá tengo lo que me sirve y por lo pronto lo que puedo decir con seguridad es que ninguna variable parece ser desechable. Entonces, bueno, vayamos a hacer lo que aprendimos la clase pasada. Voy a hacer una regresión. OLS es las regresiones que vimos hasta ahora, mínimos cuadrados. En inglés es ordinal least square, pero es lo mismo. Y bueno, lo que primero voy a hacer es separar en mis variables independientes y mi variable dependiente. Y nada, calculo mi regresión y lo hago mediante un cross validation con un fold de 5. Y lo que hago es calcular el error mediante el root mean square error. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre el root mean square error y el mean square error?
Exactamente, acá Lucas dice que te da una unidad que podés entender. Exactamente, el root mean square error me da el error en la misma unidad en la que está mi variable target. Entonces es más semántico y lo puedo entender mejor. Entonces lo que hago es, me creo mi regresión y mediante cross validation estimo cuál es el root mean square error, ¿sí? Y lo que me da es un error cuadrático de 5.82. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos en promedio le pifio por $5 al valor de mi metro cuadrado. Es mucho, es poco, eso, y eso va a estar a criterio nuestro. Podemos venir acá y fijarnos cuál era la distribución de mi variable precio, y podemos ver que tiene una media de 22, un mínimo de 5 y un máximo de 50. Entonces, pifiarle por 5 no es perfecto, puede tener un error dentro de todo considerable, pero está bastante bien. Podría decirse, ¿no? Podría yo conformarme con eso. Pero como no me conformo con eso y aprendí a regularizar, voy a ir por más. Bueno, puedo ver los coeficientes de la regresión común que acabo de entrenar. Puedo hacerle un print y hacer esto. Puedo hacer algo un poquito más lindo y hacer una tabla ordenada en el cual para cada uno de mis features tengo el beta calculado, y puedo hacer algo todavía más lindo, que es un gráfico, como ya aprendieron de la primera entrega. Y lo que hago es, mediante un gráfico de barras horizontales, graficar la magnitud de cada uno de mis betas. ¿Sí? Entonces, yo mediante este gráfico podría empezar a estimar, bueno, qué features son más importantes que otros y qué features no son muy importantes. ¿Y qué veo acá? Y esta barra de acá abajo parece ser la que más se destaca, ¿no? Porque parece es el beta más grande. ¿Y cuál es este beta más grande? Es NOx. Y ahora que yo sé que NOx es la cantidad de óxido nítrico, y me suena raro, la verdad, que ese sea el feature más grande, ¿no? Porque está bien, la contaminación importa, pero bueno, tampoco me imagino que no debe ser Chernobyl, Boston en los 70, como para que sea tan importante. Entonces, acá ya empiezo a ver algo raro, como que no me convence lo que hizo esta regresión, lo que está interpretando esta regresión. Y además a otras variables que tal vez podrían ser más importantes, como, no sé, la cantidad de pobreza de la zona, que eso me podría dar una noción de que las casas tal vez sean menos sofisticadas y por lo tanto valgan menos, parece no ser una variable muy importante. Bueno, entonces, nada, esto no me convence, así que ahora lo que voy a hacer es regularizar. Voy a calcular de nuevo mi regresión, pero de forma regularizada. Antes de hacer esto, voy a escalar mis datos, ¿sí? Porque, como les dije antes, para que las regularizaciones estén bien aplicadas y tengan sentido, mis datos tienen que estar todos en la misma escala. Y como vimos al principio, no están todos en la misma escala. Así que a mi librería preprocessing me voy a instanciar el estándar scalar y lo voy a fitear y voy a transformar. ¿Qué piensan que calcula mi escalador cuando le doy punto fit? Si se fijan, esto tiene la misma interfaz que los modelos de Machine Learning que veníamos calculando. Entonces, cuando yo le digo fit, el modelo está calculando, está entrenándose adentro. ¿Y qué es lo que para ustedes está calculando para después hacer las transformaciones? Acá Robinson comenta la regularización para los valores de ese punto. La regularización. Sí, me parece que se confundió ahí está. Dice la estandarización para los valores de ese punto. Bueno, eso hace en el transform, cuando efectivamente para cada uno de mis puntos me los escala. Pero ¿qué es lo que calcula cuando fitea? ¿Qué necesito para escalar mis datos? La media y la desviación. Exacto, exacto. Es un cálculo, la verdad, súper sencillo, porque calcular la media es hacer un promedio y el desvío estándar es una cuentita más. No es nada del otro mundo, pero
recordemos que sklearn tiene una estandarización, valga la redundancia, de todos sus modelos. Entonces, siempre esto mediante fit y transform. Yo podría haber hecho fit transform también y listo. Ahora, Y hace, la belleza de esto es que si yo hago fit, después con ese instancia fiteada la puedo guardar y después la puedo cargar en memoria para otro día. Entonces lo interesante de esto es que nosotros tenemos este y otros más modelos o sistemas de preprocesamiento fiteados que después se pueden guardar y cargar en memoria para usar continuamente. En este Snowdo no va a ser el caso, ¿no? Pero toda una interfaz justamente pensada para poder persistir ciertos estados. claro, además, si yo esto después lo quisiese llevar a producción y yo entrené mi regresión y ya la tengo lista, cuando venga una nueva instancia la voy a tener que escalar de nuevo. Y la voy a tener que escalar mediante el mismo procesamiento. Entonces, yo voy a tener que guardarme mi modelo entrenado de regresión y mi modelo entrenado de estandarización. Entonces, cuando viene una nueva instancia en el mundo real, primero la escalo con mi scaler fiteado y después predigo con mi regresión fiteada. Bueno, entonces lo que hago es escalo todos mis datos y me genero un nuevo data frame que va a ser Boston data frame escalado. Le hago un describe ahora a este nuevo data frame y ahora podemos ver que la media está en todos los casos en torno a 0. O sea, está este número con notación científica horrible, difícil de entender, que dice e a la menos 16, pero bueno, un número multiplicado por e a la menos 16 es un número súper cercano a 0. Juan, te hago una pregunta que se me pasó en el chat. Joaquín pregunta, ¿estandariza solo las numéricas? ¿Qué hace con las categóricas? No, exactamente, no, estandariza solamente las variables numéricas continuas, que en este caso eran todas. No teníamos variables categóricas tampoco. Ojo, podés estandarizar las discretas también, porque son números. Que lo haga, que tenga sentido o no, podría después verse. Pero supongamos tener los pesos de las personas y te comiste los dígitos. Entonces, técnicamente, podrías seguir usándolo. O los, Sí, sí, acá, si tenés con una relación ordinal en tu variable categórica, podés hacerlo. Pero en la estandarización igual perdés lo categórico y se vuelve continuo todo. no, a ver, lo que yo decía es... Cuando haces one-hot encoding de variables categóricas y aplicas estandarización así a lo bruto, a todo lo que encontrás, termina poniéndote dos numeritos. Uno para lo que era 0 y otro para lo que era 1. Sí, el 1 te lo va a transformar en un 0,5 o en el promedio, digamos, que haya de la clase. Que había original. Claro, sí. Y no me parece que sea lo mejor en ese caso para one hot encoding hacer eso, dado que ese 1 te indica la presencia de esa categoría. O sea, si vos tenías sexo, mujer o varón, y de repente tenés un 0,5, cuando lo que querés decir es varón o es mujer, no creo que sea lo mejor. Muchos modelos probablemente no los afecte, pero en la semántica de tus datos hay que hacerlo con pinzas eso. Sí, esta estandarización es para variables continuas. Sí, lo entiendo, pero también en la documentación, por ahí porque la leí muy por arriba, dice que tienen que entrar, en algunos modelos dice que tienen que entrar los datos normalizados. Claro, sí. Que tenga una cosa interesante, que tenga norma 1 es distinto que estén, como acá está mostrando, estandarizados. Norma 1 es que el vector tenga norma 1, ¿sí? Que la norma de per se sea 1. Que es distinto, o sea, toda la fila. Sí, uno es normalizar por columna y otro por fila, ¿es eso? Sí, no, porque esto lo que hace es cada columna le resta la media y le divide por la división estándar. Lo de normalizar hace que toda la fila sume, multiplicar ese mismo vector por sí mismo da 1. Eso quiere decir que sea norma 1. Entonces, los modelos a veces necesitan un vector de norma 1, pero eso es por otra historia. Lo que está mostrando acá Juan está estandarizando el feature, la columna. Cada columna es indistinta, o sea, no se conoce una columna con la otra. Cada feature es indistinto acá.
¿Se entendió? Sí, sí. Igual sí, o sea, para este caso de regresiones regularizadas, si vos tenés una variable categórica ordinal, sí, también va a haber que normalizarla y también podés calcular la media y el desvío estándar tranquilamente, sin ningún problema. Sí, obviamente si tenés variables que son texto, que todavía no las convertiste a números, ahí te va a explotar todo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, pero si querés chequear. Ok. Acá Joaquín pregunta, ¿no había una que tenía solo 0,1 y según si estaba cerca? Sí, esa era una variable ficticia. Igual después la vamos a terminar descartando porque no sirve para los datos, pero sí, había una de esas. Que, a ver, era CH, chas, acá, esta de acá es. Pero bueno, lo que les quería mostrar es que después de la estandarización, todas mis medias están cercanas a cero, súper cercanas. Si es más, si no hubiese notación científica, esto sería un 0,0000 gigante. Y mi desvío estándar está también todo en torno a 1. Entonces, todas mis variables están estandarizadas, escaladas, normalizadas, y están todas en un mismo rango. Bueno, y ahora lo que hago es, mis datos escalados me los guardo en mi X, en mi set de features, pero para mi variable objetivo no me la guardo escalada. ¿Se hacen una idea de por qué no escalo mi variable objetivo? A ver, ¿no? No estoy seguro, pero podría ser por el tema del error. Sí, también. Estoy usando el root mean square error, así que lo estoy usando justamente porque me interesa la escala de mi variable objetivo. Porque para lo que voy a usar mis datos, me importa la magnitud. Después, para lo que hace mi modelo internamente, no, pero en mí, mi resultado, yo necesito que sea informativo. Si yo escalase mi variable objetivo, esto me devolvería el precio de la propiedad 0,3. Y yo no puedo ir y decirle al tasador, mira, es 0,3, pero multiplicalo por la media y sumale el desvío estándar. No, no. O sea, yo quiero que el resultado de mi modelo sea el valor que a mí me interesa comunicarle al mundo. Entonces, mi variable objetivo sí quiero que esté en una escala decente, en una escala informativa, no mis features, porque mis features después tienen un impacto en la regularización, pero la variable objetivo no tiene impacto y además de eso me interesa el valor, la magnitud, el valor real que tiene. Entonces escalo mis features, pero no mi variable objetivo. Y ahora lo que hago es crear una función que calcula el error cuadrático medio mediante cross-validation. ¿Sí? La función recibe un modelo, los datos de entrenamiento divididos en los features y en la variable objetivo, y lo que hace es hacer cross-validation y calcular el root mean square error. Nada, simple. Y bueno, ahora que ya tengo escalados mis datos y definida mi función, lo que voy a hacer es ajustar mi regresión mediante Rich, y como Rich necesita que yo le defina mi hiperparámetro lambda, que acá vuelvo a recordar, en ese calán se llama alfa, pero es lo mismo, lo que voy a hacer es hacer cross-validation sobre mis distintos alfas y voy a ver cuál es mejor mediante un gráfico. Entonces, como Rich regulariza y tiene un poder de regularización fuerte, pero no tanto como Lazo, voy a probar con lambdas chiquitos y lambdas bastante más grandes. Entonces acá pongo una escala un poco arbitraria que empieza de 0,001 y termina en 150. O sea, bastante diferencia. Y lo que voy a hacer es para cada uno de estos alfas calcular el error y guardarlo en este array de errores de Rich según alfa. Y lo que hago ahora es graficarlo.
¿Este gráfico les suena? ¿Qué forma tiene? Tenía un nombre este gráfico, ¿se acuerdan? Joaquín dice el codo. Exactamente. Estoy aplicando nuevamente el elbow method, el método del codo. ¿Por qué? Bueno, nada, es por la analogía que tiene esto con un codo, ¿no? Esto podría ser un brazo y por acá estaría el codo. ¿Pero por qué me interesa el codo? Porque acá lo que tengo es el error cuadrático medio en mi eje Y y en mi eje X el alfa. Entonces, lo que puedo ver es que mi error cuadrático medio, a medida que le voy poniendo más regularización, baja, pero hay un punto en el que vuelve a subir después de bajar. ¿Por qué es que vuelve a subir? Estoy muy preguntón, pero les avisé que iba a ser así. Porque ya no tienen peso Ahí lo... puede ser que sea porque la regularización está aumentando el sesgo. Exactamente. ¿Sí? Hugo, ¿vos qué ibas a decir? Sí, que ya el peso de los coeficientes deja de ser importante y lo que estás sumando es el error aportado por los coeficientes en sí, no por la distancia. No, no exactamente. O sea, lo que empieza a pasar una vez que regularicé demasiado es que les pisé demasiado la cabeza a mis metas. Sí, me refería a eso, que es como que empezás a generalizar. Si te vas al extremo, ya tenés una constante. Exactamente, exactamente. O sea, de acá al codo estoy generalizando, pero del codo a la derecha estoy cejando. O sea, ya el modelo dejó de generalizar y empezó a cegarse, a dejar de ver los datos y creer y repetir sus creencias ciegamente. Entonces, lo que me dice, lo que me da mi elbow es el mejor lambda. ¿Qué es el mejor lambda? El mejor trade-off sesgo-varianza. El lugar donde mi varianza se redujo lo más posible sin hacer crecer el sesgo e irme para el otro lado. Y fijémonos, mi error para mi lambda más chiquito, fíjense que es un poquito de más de 5,8. ¿Y cuál era el error que yo tenía con mi regresión común? Estoy por acá arriba, 5,82. O sea, Rich con un lambda súper chiquito, en realidad es la regresión común y corriente. Es lo mismo que no estar haciendo nada. Sí, de hecho, si te mirás, el alfa es 0. Cuando el alfa es 0 es lo mismo que tener ningún tipo de regresión. Claro, exactamente. Perdón, ningún tipo de regularización, perdón. Claro, nada de regularización, porque estoy multiplicando por 0 ese término que agregué. Y si lo multiplico por 0, lo nulo y me quedo con lo que tenía antes. Sí, acuérdense, una cosa importante es, imagínense, tenemos una balancita con dos términos, ¿no? El qué tanto le pifio el punto, ¿sí? Elevado al cuadrado. Y por el otro lado tengo otro término que es qué tanto valen mis términos, los beta. Entonces, el alfa decide qué tanto le doy bola a pegarle a los puntos o el tamaño de mis betas, una suma ponderada, ¿no? Entonces, si ponemos en 0, el término del tamaño de los beta, chau, no le importa y me concentro en tratar de fitear lo mejor posible a la recta. Pero si me voy al otro extremo es, uy, no, me cuesta un montón tener un beta mayor que 0, ¿no? Me cuesta un montón por el alfa. Prefiero no tener, me cuesta más fácil overfitear. O me cuesta más generalizar. Entonces, es simplemente una balancita y con el alfa le damos más bola a una parte que la otra. Y tenemos que encontrar el punto medio para encontrar el mejor valor. Exactamente. O sea, acá lo que hice es lo que dijimos en la teórica, mediante cross-validation y distintos valores de alfa, calculé el óptimo para mi problema, que está por acá, algo cerca de 80.
¿Y cuál es el menor error que logré? 5,4. Mientras que sin regularizar había sido 5,82. Mejoré. Logré una mejor estimación de los precios de los cuadrados, de los metros cuadrados de las propiedades de Boston de 1970. Bueno, nada, esto es lo que decía antes. Y ahora lo que hago es lo mismo que hice antes. Me fijo cuáles son los betas calculados para cada uno de mis features. Acá tengo la tablita, de nuevo, ordenada de menor a mayor. Y acá tengo el grafiquito, que es como más me gusta ver mis datos, y que es lo que aprendimos en la primera entrega, que con grafiquitos el mundo es más lindo. Bueno, ahora podemos ver que Knox ya no es la variable más importante. O sea, Knox ahora está por acá, mientras que antes era la más importante. Ahora podemos ver que las más importantes son negativamente LSTAT y positivamente RM. Y lo que tenemos es que LSTAT era el porcentaje de menor estatus de la población que correlaciona negativamente con el precio, lo cual tiene sentido. Y RM, que es el número medio de habitaciones por vivienda, que correlaciona positivamente y que tiene un beta, por lo tanto, positivo. Y también tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ahora mis coeficientes no solo además están, fíjense que ya no tengo, como en la regresión común, un coeficiente que valía, creo que acá, menos 17 creo que valía y todos los demás estaban ahí cerca de 0 o valores mucho más chicos. Ahora tengo mis coeficientes todos en un rango mucho más acotado y mucho más parecido. ¿Sí? Y después también lo que puedo ver es que age es la variable que menos parece importar. Age era cuántas casas había que tenían más de 30 años. La verdad que al ser dicotómica en ese rango, tal vez tiene sentido que no tenga mucha ponderancia en esto. Así que bueno, con Rich logré hacer una mejor estimación de mis problemas. Veamos ahora qué me dice el lazo. Acuérdense, el lazo, además de regularizar, para lo que me era útil también es para decirme qué variables pueden ser descartadas y qué otras variables no tanto. Bueno, como habíamos dicho, Lasso tiene un poder de regularización mucho más fuerte que Rich, entonces lo que voy a hacer es voy a probar escalas de valores más chicos. Antes probaba hasta 150 y empezando desde acá más o menos, y ahora le agrego algunos valores más chiquitos cercanos a 0, y en vez de hacerlo hasta 150 lo voy a hacer hasta 55 porque sé que Lasso se va a ir de mambo mucho más rápido. Y hago de nuevo lo mismo. Mi función que había definido antes de cálculo del error cuadrático medio con cross validation, ahora en vez de pasarle Rich, le paso Lasso y le voy pasando los distintos alfas que definí acá y me voy guardando los errores. Y ahora grafico. Y ahora tengo algo como esto, que ya más que un elbow parece una raíz cuadrada deforme. ¿Qué es lo que está pasando para ustedes acá? Que de repente el error subió y pum, se clavó acá, en un poco más de 9,5. ¿Qué les parece que está pasando acá? Acá Joaquín y los dos Joaquín dicen exterminó a todos o elimina variables. Exactamente. Acá Lasso se pudrió y me dijo, más si vos querés regularizar, tomá, me quedo con el beta 0 y te contesto todo el tiempo el mismo valor. Entonces de acá en adelante ya regularizó todo lo que podía, eliminó todas las features, entonces por más que haga crecer el lambda, todos los modelos van a ser iguales, de constantes y de horribles. O sea, hizo un bruto underfitting, ¿no? Exactamente. Acá underfitió como loco y nada, se volvió completamente ciego. Entonces, lo interesante en realidad está acá, en estos numeritos chiquititos. Entonces, bueno, acá tengo también el error, es 5,65. Es mejor que sin regularizar, pero es un poquito peor que con Rich. Rich me había dado 5,40.
acá. Este me dio un poquitito más, el mejor de todos, pero sigue siendo mejor que si no hiciese nada. Y el alfa usado es este alfa súper chiquitito, que creo que es el más chico de todos. Entonces, bueno, nada, como ahora sí me elimina algunos coeficientes, lo que voy a hacer es, mediante este print de acá, voy a ver de los coeficientes de mi modelo lazo, cuántos son distintos de 0 y cuántos son iguales a 0. Los que son distintos de 0 son los que Lazo seleccionó, es decir, son las variables que Lazo dice que todavía son útiles, y los que son iguales a 0 son los que eliminó. Y esto lo voy a hacer sobre el mejor lazo, el lazo de mi alfa más chiquito. Y lo que puedo ver es que no llegó a eliminar ninguna variable. O sea, el mejor lazo, la mejor estimación, no elimina ninguna variable, por lo cual, en correlación con lo que vimos en nuestro heatmap, ninguna variable parecería ser del todo prescindible. Lo confirmo con mi heatmap y lo vuelvo a confirmar con lazo. Y ahora lo que hago es plotear. Ploteo ahora cómo quedaron mis coeficientes. Y puedo ver que quedó algo bastante parecido a Rich. O sea, el más importante sigue siendo RM positivamente, el menos importante sigue siendo el stat. Lo que puedo ver es que acá a Age casi que la borró. Rich le había dado un poquito más de importancia, ¿no? Me había dejado ahí un pequeño cuadradito para Age. Pero acá el amigo Lazo se lo quiso sacar de encima. No llegó porque no le di el suficiente poder, pero tendió más a esto, a dejar valores más chiquitos en ese feature. Ahora, ya que Lazo regulariza mucho más rápido que Rich, hagamos foco en los lambdas más chicos para no ver esa constante que nos queda arriba del error que no nos sirve para nada. Así que ahora, en vez de irme hasta 55, voy a ir de este número súper chiquitito que tiene 6 ceros y un 1 hasta 1. Y entonces ahora sí veo el codo y no esa raíz cuadrada rara. Entonces lo que puedo ver es que con esa regularización súper chiquita estoy ahí tan cercano a 0 que es como si no regularizase, y después con este valor ya más cercano a 0,1 es donde obtengo el óptimo. Bueno, acá puse 0,4, está mal, es 0,1. ¿Por qué puse 0,4? A ver. Ah, ya sé, perdón. Para 0,4, o sea, este valor de acá, puedo ver que el error es casi el mismo que no habiendo regularizado, ¿no? Estoy ahí nomás. Acá están 5,82, habíamos dicho, y acá casi que llega al 5,8. Entonces, vamos a chequearlo. Estaba bien lo que había puesto acá. Voy a hacer lazo regularizando con un lambda de 0,4. Y me fijo que efectivamente el error es muy parecido a no regularizar. Pero veamos qué pasa con los coeficientes. O sea, si el error es el mismo, está bien, mi performance no mejoró, pero al haber regularizado y al haber regularizado con lazo, sé que los betas cambiaron. O sea, antes habíamos visto con la regresión común, le había dado importancia a cualquier variable, había betas muy grandes, y ahora quiero ver qué pasó con eso. Y ahora lo que puedo ver es que seleccionó 8 variables y eliminó 5. O sea, Lazo, efectivamente, al ponerle un alfa más grande, regularizó más, y ahí sí, pum, tuvo el poder para eliminar las variables, que es lo que le gusta hacer. Ahora, lo interesante de esto es que, habiendo seleccionado 8 variables y eliminando 5, logré un mejor resultado que usando las 13 variables. O sea, efectivamente, algo de información redundante tengo, algún problema de multicolinealidad o feature irrelevantes tengo en mi dataset. Porque si no, no podría ser que eliminando 5 variables siga obteniendo un mejor resultado que usando las 13. Entonces acá el lazo me está diciendo algo. Y bueno, ahora grafico mis coeficientes para ver cuáles son los features con los que se quedó. Bueno, obviamente seguimos viendo que los más importantes son estos de acá.
Son el stat y RM y un par más, y después que hay otros como impuestos, edad de las casas y un par más que chum, pum, los boleteó y sigue dando mejor. Ahora vamos a hacer otra cosa. Lo que voy a hacer es crear un nuevo feature artificialmente. Le voy a poner este creativo nombre New Call. Y este feature va a ser RM, que es este feature que era tan importante o tan bueno, multiplicado por 2. Y voy a aplicarle de nuevo lazo con un alfa de 0,4. O sea, voy a hacer exactamente lo mismo que hice acá, pero va a haber un nuevo feature que va a ser RM por 2. Quiero que me digan qué va a pasar para ustedes con este nuevo feature o con esta nueva regularización. Joaquín dice, va a operar igual. No sé qué significa operar igual. Vos decís que el modelo va a ser exactamente igual. Hay un nuevo feature. ¿Qué va a pasar con ese feature? Algún beta va a tener que tener. Lucas dice, ¿le va a dar más importancia a esos dos? Como si una pregunta. Joaquín dice, el Joaquín de operar dice, va a empeorar todo. Supongo que acá la pregunta de Juan se desglosa en dos partes, ¿no? Una es, ¿qué beta va a tener ese feature? Y dos, ¿cuál va a ser el resultado final del modelo con respecto a la performance anterior? Ese nuevo queda así sin normalizarlo. Claro, o sea, lo único que hice es esto. Agarré el anterior que tenía y lo multipliqué por 2. Vos decís estandarizado, Hugo, ¿no? ¿Te referís a estandarizado? Sí, sí, sí. Claro, Eso. no lo estandaricé. O sea, yo lo creé multiplicando por 2 simplemente y pum, entrené. O sea, tenías los anteriores están estandarizados y este no. No me acuerdo, Juan, es una pregunta, ¿eh? Sí, sí, Ah, ok, ok. exactamente. Bueno, de hecho, igual sabemos, a ver, si la media es cercana a 0, bueno, no, es raro. ¿Cómo va a quedar? No sé. ¿Nadie más? Quiero a alguien más, porque por ahora no le pegaron. Si quieren, voy tirando pistas de la práctica, ¿no? Lo que pasa es que este, al ser más grande, necesitas un coeficiente más chico para darle importancia. Te lo va a tender a eliminar. A este te lo va a volar, me parece. Bueno, es válido el razonamiento, pero sigue sin ser del todo correcto. ¿Nadie más? Voy tirando pistas. Es un por 2, ¿no? Así que está relacionado con el anterior. Hay un caso de como Susana, ¿viste? Al. ¿Qué será? ¿Qué pasaba con dos features que tenían valores muy parecidos y comportamientos muy parecidos cuando yo regularizaba? Acá Federico dice multicolinealidad. Sí, Sí, más que entonces, eso. Es una relación lineal absoluta. lineal. Es como si fuese Fahrenheit y Celsius. Sí. Entonces, hay una recta, básicamente, que los une, ¿no? Y Robinson acá dice, va a overfitear más. Depende, la respuesta sería depende que haga Juan con el código, ¿no? Si lo trata así nomás o si le aplica alguna regularización. Yo no sé si voy diciendo más pistas o no. Y ¿Qué? O hasta sea, ahora venían contestando todo bien. Me gusta que acá sí. O sea, yo voy comentando. Soy como el comentarista del partido de fútbol. Juan acaba de crear una nueva variable multiplicando por 2 una anterior. Le está aplicando lazo. Lazo sirve para subsanar problemas de multicolenialidad. En este caso tenemos una linealidad barra recta. ¿Sí? ¿Cómo lo subsana? ¿Qué me importa el alfa en este momento? ¿Qué hace el alfa? ¿Qué hace lazo de per se cuando tenemos dos features que son
y supongamos algo más simple, si tenemos dos veces el mismo feature, ¿no? Ni siquiera multiplicado por 2. ¿Qué haría Lazo? O Rich, ¿no? ¿Qué hacen? Lazo, qué- sobre qué- todo, que es el que estamos usando acá. sí. ¿Qué está mostrando Juan arriba con estos de 0 a 3 y de 0 a -4, ¿no? Esto es la magnitud de los beta, ¿no? ¿Y por qué hay valores en el medio que no tienen color? Bueno, ya está. No sé si más regalado. Bueno, A ver, eh, ahí está, tenemos un ganador. Registro de la Susana. Eso está mal, Lucas. Lucas dice, debería eliminar una, pero no sé afirmarlo, Oh, ok. bueno, Sí, la bien, respuesta igual. es Exactamente. Va a eliminar uno de los dos porque tenemos un feature redundante. Tenemos dos que son exactamente lo mismo, como Celsius y Fahrenheit. Entonces, Lazo, al ser selección de feature y al haber ya visto que con 0,4 se desató su poder de selección de feature, efectivamente va a quedarse con uno de los dos. Y ahora, ¿con cuál de los dos se va a quedar? Con el viejo, porque necesita coeficiente más. No, el viejo necesita coeficiente más grande para hacer el mismo efecto. acá Exactamente. poniendo. Este pesa más. El lazo va a tratar de reducir los coeficientes, o sea, se va a quedar con el nuevo. Exactamente. Bien, me gusta con el razonamiento en vivo. Acá, Exactamente. acá, acá varios del chat le venían pifiando, me encanta la actitud, ¿no? Facundo decía con cualquiera y Joaquín decía usas el más simple. Y no, como dijo Hugo, si haces un beta más chiquito, te ahorras plata. No, la regularización no te cae a piñas. Acuérdense que la regularización es el que te cobra por tener complejidad en el modelo, ¿no? Te cobra por tener coeficientes mayores a 0. Entonces, si te viene una variable, llamemos A, y te viene una variable 2A, mis coeficientes van a ser dividido 2 para tener la misma performance, uno del otro. Entonces me estoy ahorrando pesos, bueno, dólares, ¿no? Porque mis coeficientes son más chiquitos, ¿sí? Perfecto, muy buena, muy buena. Exactamente, exactamente. Al crear yo un nuevo feature que no está escalado, ya rompí esa estandarización de variables y empieza a jugar la magnitud. Entonces, este feature va a tener más importancia sobre este otro porque va a necesitar betas más chicos. Entonces, ahora lo que vemos es que siguió seleccionando 8 variables, igual que cuando no tenía este feature, pero eliminó una más. Y lo que podemos ver ahora es que New Call pasó a ser la estrella y RM se fue a la casa. Acá hay un comentario muy interesante de Lucas, dice, claro, pero mientras no estandarices estás en problemas, ¿no? O sea, claro, justamente al no haber estandarizado, a ver, si yo estandarizase, serían directamente iguales las dos variables. O sea, justamente esta es el doble de esta. Entonces, si yo la estandarizo, va a pasar a ser igual. Y ahí sí, sería azar cuál elimina. Pero En este, lo interesante es como la precondición para que este mecanismo ande de la mejor manera posible. No quiere decir que ande bien si no es así, pero una precondición para que ande de la mejor manera es que los features estén estandarizados. Y Lucas dice, si estás metiendo datos no estandarizados, puedes empezar a tener el riesgo de que la zona ande bien. exacto, exacto. Es lo que decíamos en la teórica. Si vos no estandarizás los datos, haces que las magnitudes de tus valores jueguen sobre los pesos de los betas y no es eso lo que queremos, no es la magnitud, es la información que tiene respecto a lo que yo quiero predecir y que eso no se vea distorsionado por las magnitudes. Porque si yo me baso en que los pesos de mis betas es lo que importa, pero los pesos de mis betas están atados a las magnitudes, entonces rompo todos mis supuestos. Para que la restricción de mis betas tenga un buen uso, tiene un supuesto anterior que es que todos mis datos están escalados. Yo acá rompí con eso como una cuestión ejemplificadora y para hacerlos pensar, pero esto es algo que no debería pasar.
Y si yo, después de Tal haber cual. estandarizado mis datos, me pongo a crear nuevos features, que es válido, porque vimos que crear nuevos features es una buena práctica, tengo que tener en cuenta que tengo que escalarlos después. Entonces, no debería crear un feature de un dato escalado, debería crearlo antes y escalarlo después. Genial. Bueno, buenísimo. Sigamos entonces con la última técnica de regularización de la que hablamos, que es ElasticNet. Como vimos, ElasticNet tiene un nuevo hiperparámetro, que además de mi alfa o lambda, estaba el otro que acá se llama L1 ratio, que es cuánto le voy a dar de cada uno. Acá pongo 0,5, entonces le voy a dar un poco y un poco. Y voy a ir probando con distintos lambdas. Distintos, sí, lambdas o alfas. Disculpen el abuso de notación. Voy a probar con valores chicos porque, de nuevo, si bien estoy haciendo un mix entre Rich y Lasso, Lasso sigue siendo muy ansioso, muy abrupto. Entonces va a seguir teniendo un peso bastante considerable. Veámoslo. Yo le pongo 0,5 y me genero de nuevo mi elbow para buscar el óptimo. Y podemos ver que de nuevo quedó algo más parecido a Lasso. O sea, algo que se optimiza un poquitito, pero enseguida se sesga. Porque enseguida empieza a boletear. Podemos ver que el resultado obtenido es 5,58, lo cual es mejor que mi regresión sin regularizar y es mejor que mi regresión con Lasso, pero Rich sigue siendo un poquito mejor. Rich estaba... acá, 5,40 me daba Rich. Mientras que ahora ElasticNet, haciendo un poco y un poco, me da 5,58. O sea, haber hecho un poquito de Lasso y un poquito de Rich es mejor que no haber hecho nada, es mejor que haber hecho Lasso solo en términos de performance de mi modelo, pero sigue siendo mejor hacer Rich solamente y no... En este caso, ¿no? Puede haber casos en los que ElasticNet sea mejor, porque de verdad puede haber features absolutamente correlacionados que no me suman nada. Bueno, es más, efectivamente, acá hay uno que es New Call, que no llegó a eliminarlo. Y acá podemos ver los coeficientes. O sea, podemos ver que, bueno, en realidad la comparación que acabo de hacer no es justa, porque cuando hice Rich no estaba este New Call, y ahora sí está. Habría que ver si en ese caso sigue siendo mejor o no. Pero bueno, lo que podemos ver es que RM se dio cuenta que quedaba redundante con el otro, no lo suficiente como para eliminarlo. Y bueno, nada, el resto de mis coeficientes sigue siendo bastante parecido. Ahora, ¿qué pasa si en vez de ponerlo en 0,5, este L1 ratio, lo pongo en 1? ¿Qué me va a escupir mi ElasticNet? Acá Lucas y Joaquín dicen Lasso. Exactamente. Al hacer que mi alfa valga 1, el otro va a valer 0. O sea, acuérdense que lo que hacía era hacer un mix y un mix. Y el opuesto de esto se lo daba al otro. Entonces, justo, bueno, cerré las slides, las tendría que haber dejado abierta. Pero bueno, ahí se veía que si yo ponía mi alfa en 1, lo que hacía era dar todo de Lasso. Y si lo pongo en 0, al revés, va a ser Rich. Justamente que esto sea distinto de 0 a 1 es la gracia de ElasticNet. La verdad que ponerle 1 o 0 es lo mismo que hacer los otros dos. Entonces acá puedo ver que al ponerle 1, vuelve a eliminar un montón de mis features. Y vuelvo a tener esta relación de betas. Bueno, hasta acá con Boston. Y ahora vayamos a una última notebook, un poquito más corta, sobre otro tema. Este dataset va a ser sobre cáncer de próstata.
Es también un dataset bastante conocido y estudiado. Es más, el ejemplo lo saqué del libro que les recomendé en la teórica. Esto ya, bueno, no está en sklearn, se lo descargan del Google, del Drive que les dejamos. Acá le hago un head para empezar a verlo, como les dije. También en el caso anterior, igual que en el caso anterior, todas mis variables son numéricas, menos este train. La que nos va a interesar es, bueno, este es un dataset chiquito, o sea, tenemos 11 features y 97 instancias nada más. Esto es algo que normalmente pasa mucho con los datos médicos, si bien es fácil conseguir, no sé, datos de las redes sociales, datos de e-commerce o cosas por el estilo, de bancos, que hay una masividad de datos gigantes. Para todo lo que es salud es un poquito más difícil porque es un poquito más invasivo conseguir datos, ¿no? Biológicos de las personas, etc. Entonces, todo lo que venimos diciendo de masividad de datos y de todo eso es algo que en la medicina no aplica tanto. Ahí todavía, si bien la Big Data y todo eso cambió mucho el paradigma, hay muchos lugares donde, sí, donde los datos y la falta de datos sigue siendo un problema. Y bueno, nada, para conseguir datos de cáncer de próstata y de justamente estas cosas que son todas métricas que se sacan con análisis de sangre, orina, etcétera, nada, por más informática que haya, por ahora sigue siendo algo invasivo, entonces es difícil conseguir datos, muchos datos. En este caso tenemos 97 muestras. Y lo que nos interesa, bueno, hay dos que no son útiles, este train y este call no nos va a interesar, o sea, lo que vamos a usar son estos de acá. Y la variable que vamos a querer predecir es este LPSA. Esa variable es la que está asociada al cáncer de próstata. Cuando esto tiene un valor de, no me acuerdo cuánto, alto creo, es que hay cáncer, y cuando es bajo, normal, es que no. Todas las demás, si bien en la anterior nos abocamos mucho a ver la semántica de los datos, ahora no lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo y por una cuestión de complejidad. Entender datos médicos es bastante más complejo que entender datos de propiedades. Así que por ahora, bueno, en esto no nos vamos a enroscar, aunque si esto fuese algo real deberíamos hacerlo. Por ahora el único que podemos entender es age, que es la edad del paciente. Y bueno, lo que voy a hacer es de nuevo dividir mis datos en los features que voy a usar para predecir y en el feature que quiero predecir. Me voy a crear de nuevo mi funcioncita para calcular el root mean square error y voy a calcular mi baseline. ¿Qué es mi baseline? El error que tengo siendo una regresión común y corriente, sin escalar, sin nada, con lo que sabíamos hasta la clase pasada. Entonces lo que hago es, bueno, me hago mi regresión lineal y se la paso a mi funcioncita y calculo el error, el baseline de error con cross validation para hacerlo bien, ¿no? Porque cross validation ya lo sabíamos en la clase anterior. Y bueno, ahora mi error es de 1,13. Bueno, ahora, para hacer rich, y ya, como ya esto ya lo sabemos que hay que estandarizar los datos antes. Así que en la notebook anterior nos fijamos la distribución de nuestros datos mediante describe. Y nada, como ya dijimos, todo es más lindo con gráficos. Así que ahora, en vez de usar el describe, vamos a hacer algo un poquito más sofisticado y vamos a usar un boxplot. Entonces, ahora lo que tengo es, para cada uno de mis features, un boxplot que me muestra la distribución de mis datos en cada uno de esos features. Entonces, lo que puedo ver es que tienen distintas medias, o sea, este de acá tiene una media de cerca de 20, estos están más cerca de 0, este más cerca de 10 tal vez, y que además las distribuciones tienen un desvío estándar muy distinto. Y bueno, el que puedo entender de acá que tiene todo el sentido es la edad, que si se fijan la mayoría está entre 60 y 70, que es lo lógico en los cuales empiezan a aparecer los problemas de próstata, y bueno, teniendo un poquito más llegando a los 45. Así que bueno, mis datos no están escalados, así que igual que en el caso anterior, voy a usar mi estándar scalar y los voy a llevar a todos a la misma escala. Y voy a ver el resultado de nuevo ahora
en vez de describe, vuelvo a usar mi boxplot y puedo ver que efectivamente mis medias, que es la liñita esta del medio, en los boxplot, está toda ahora sí mucho más cerca de 0. Y el desvío estándar también está entre 1 y -1. Fíjense, el desvío estándar, al seguir siendo de 1, todas mis cajitas están dentro del rango 1 -1. Después tengo datos como outlier, que son datos que se van mucho de los desvíos estándar y un poquito más que se van, pero sigue estando todo dentro de 3-3, una escala bastante razonable. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es probar distintos alfas o lambdas, que es mi coeficiente de regularización. Y ahora, en vez de hacerlo así discrecional, a ojo, como lo hice en la notebook pasada, voy a hacer una funcioncita que quiero que me genere 200 alfas distintos con una escala logarítmica. Y quiero que vaya más... Sí. Hay una pregunta de Lucas, pero no termino de entender, que dice, ¿y eso del medio? El CBI, fíjate que el boxplot quedó como súper achatado, raro, no entiendo. Sí, sí. Y, a ver, este es que tiene un desvío estándar muy chiquito. La verdad que este parecería ser que es casi una constante con algún dato anómalo ahí. Si nos fijamos acá también ya era medio una constante. Eso sería que el boxplot está la media, el cuartil de arriba, el cuartil de abajo, todo en una recta así horrible, toda achatada, incluso los bracitos, y lo que está fuera de eso son puntos que están arriba. O sea, es como dice Juan, esto es claramente un valor único o valores muy, muy chiquitos cercanos entre sí y un valor outlier arriba. Lo de los valores cercanos entre sí no, o sea, tienen que ser únicos, porque si fuesen cercanos estaría estandarizado, ¿no? A ver. Y mira, a ver, podemos hacer un describe SBI, ¿ves? Parecería ser mucho 0. Ah, con razón. A ver. Voy a intentar hacer un describe acá. No sé si ya está escalado esto. No está escalado. Bien. Y SBI, y podemos ver que hay muchos... Ah, es una variable dicotómica. Que casi siempre es 0 y tiene algún que otro 1 raro. Y el 20% es 1. No, porque Claro. si la media es 21. Claro, perfecto. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, ven, acá es donde es importante entender la semántica de los datos. Si supiésemos qué es SBI, podríamos entender mejor qué está pasando ahí. Acá solo podemos hacer análisis estadístico y bueno, no, nos limita bastante la interpretación de los datos. Continuemos. Bueno, me genero alfas, esta vez en vez de arbitrario a ojo, lo hago con una escala logarítmica y quiero que me genere 200 entre -5 y 5. Y lo que voy a hacer es, para cada uno de mis alfas, voy a fitear una regresión regularizada mediante Rich. ¿Sí? Y lo voy a entrenar sobre todos mis datos. Acá yo no estoy haciendo cross-validation porque quiero mostrarles otra cosa. Y lo que voy a ir haciendo es, guardándome mis coeficientes y mi error. ¿Sí? Y entonces lo que voy a querer hacer es graficar. O sea, voy a querer hacer algo parecido a las slides de la teórica. ¿Se acuerdan cuando vimos la lluvia? Cómo evolucionaban los coeficientes, los betas de mi feature y mi error. Bueno, voy a hacer eso mismo, pero en vez de sobre datos de lluvia, sobre este problema de la próstata. Entonces voy a hacer eso. Voy a graficar primero el error en base a los distintos... No, perdón. Primero los coeficientes en base a mis distintos alfas. Y tengo algo como esto. Bueno, si se fijan, es muy parecido a lo de la lluvia. O sea, para valores muy chiquitos de alfa, de 10 a la -4, mi Rich no hace prácticamente nada. Fíjense, no está regularizando. Me está dando valores constantes hasta que de repente mi lambda se achica lo suficiente como para empezar a devolver algo distinto a no regularizar. Empieza a tener poder la regularización Rich.
Y ahí podemos ver que los valores empiezan a acercarse a 0. Si bien, bueno, no sé si esto puede entenderse como suave porque es un poco abrupta la caída. En este caso tal vez sea un poco más suave, va a depender un poco del feature. Pero podemos ver que todos están acá acercándose a 0. Y si se fijan, no llega a 0. O sea, 0 es esta línea gris de acá. No sé si se llega a ver, pero se mantienen siempre ahí por arriba de esa línea. Nada. Acá podemos ver cómo va evolucionando. Veamos ahora entonces qué pasa con el error cuadrático que también calculé. Me da algo como esto. Acá lo que tengo es, mi línea azul es mi baseline, que es el mismo para todos mis alfa, porque nada, el baseline no tiene alfa, entonces lo que hice fue poner siempre el mismo error, y les muestro cómo es ese error baseline contra la regularización. Entonces lo que puedo ver es que mientras no regulariza, que es lo que veíamos acá, los valores de mis betas no cambian, el error es el mismo que el baseline. Ahora, a medida que empieza a regularizar, por acá, cerca del 0, que los valores empiezan a achicarse, fíjense que el error empieza a achicarse también. O sea, a medida que fui achicando mis coeficientes, mi función empezó a mejorar y el error empezó a decrecer. Ahora, a partir de cierto punto, volvió a crecer, más o menos de 10 a la 2, o sea, por acá, donde la caída de mi feature ya se hace mucho más abrupta y se acercan todos mucho más a 0. Y a partir de un punto ya se vuelve peor incluso que mi baseline, o sea, y en el 10,4 ya empieza a acercarse acá a la constante, o sea, a hacer una constante y devolver un error constantemente malo, porque es donde empiezan mi feature a ser prácticamente 0. Pasemos ahora a... bueno, me fijo cuál es el error que me dio y ahora me dio un error de 1,06, mientras que antes era de 1,13. Este es el baseline y este es el mínimo error. Entonces, bueno, puedo ver eso, que mejoró respecto a no hacer nada. Veamos ahora qué sucede con Lasso. También lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a probar distintos alfas. Voy a poner una escala un poquito más chica. Voy a ir de -5 a 1. Y voy a ir entrenando un Lasso para cada uno de estos alfas y guardándome los coeficientes y el error y los voy a graficar. Y acá tengo lo que sucede con Lasso. Pueden ver, es algo muy parecido a lo que vimos de la lluvia. Es como que no regulariza, no lo regulariza, está todo bien, pum, regularizó y se fue a 0 este, y se fue a 0 este. Después le decís regulariza un poquito más, pum, te boletea este, y así, pum. Y con el violeta está todo bien, hasta que, pum, también se va. Y fíjense que en 10,0, o sea, en 10 a la 0, ya no tengo features. Mientras que con Rich, en 10 a la 0, recién estaba empezando a regularizar. O sea, recién estaba por activarse, casi que no había regularizado nada. Lasso, en 10 a la 0, que es 1, ya me eliminó todos los features. Bueno, nada. Esto puede ser una ventaja o una desventaja dependiendo qué hagamos, ¿no? Si queremos seleccionar feature y somos prudentes con los alfa, puede ser muy útil. Si queremos hacer una regularización y nos vamos de mambo con los alfa, no es contraproducente. Y ahora hago lo mismo que en el caso anterior, grafico mi error contra el baseline. Y acá vuelvo a ver algo parecido. O sea, mientras no regularizo, mi error es el mismo que el baseline. Y en cuanto empiezo a darle un alfa suficiente como para que la regularización empiece a tener efecto, empieza a mejorar mi regresión, porque empieza a tener un error cada vez más chico, hasta que, pum, la regularización fue demasiado y mi modelo empieza a cejarse hasta que todos mis features son 0 y mi modelo se vuelve constantemente malo. ¿Sí? Y podemos ver que esto sucede mucho antes en Lasso que en Rich. Y también podemos ver que si bien el error mejora, no mejora tanto como con Rich. Acá logro un 1.11 y en el otro era 1.06. Y por último, veamos ElasticNet. Voy a hacer unos alfas más parecidos a Lasso que a Rich, porque ya vimos que en ElasticNet, si bien hace un poco de cada uno, Lasso
al ser más fuerte tiene más peso, y vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Para cada uno de mis alfas me fiteo un Elastic Net, a todos les voy a poner un 0,5, porque quiero ver esa mezcla media que genera este alfa en 0,5, y grafico. Y bueno, ahora puedo ver que esto sigue siendo más parecido a Lasso que a Rich, pero podemos ver que mientras que con Lasso en 10 a la 0 ya no tenía feature, con ElasticNet todavía me quedan algunos. Y bueno, es un poco más suave. Este rosa, acá como que crece y después se va. Nada, tiene un comportamiento un poquito más suave que Lasso, aunque sigue siendo más parecido que Rich. Bueno, y lo último que hago es ver de nuevo, el error contra el baseline. Y podemos ver que, de nuevo, es muy parecido a Lasso. O sea, para este tipo de problemas, la verdad que tener un 0,5 es muy grande, tal vez para el mixeo que quiero hacer entre Rich y Lasso, y convenga tener números más chiquitos para que Lasso no tenga tanta importancia. Pero bueno, lo que vemos es más o menos lo mismo. Con alfas muy chiquitos no hace nada, y a medida que empieza a regularizar, mejora hasta que logra la máxima mejora posible y ahí empieza a cejarse. Y acá podemos ver que es un poquito mejor que Lasso. Lasso había hecho 1.11, ElasticNet hizo 1.10. Bueno, nada. Hasta ahí de la clase práctica. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Algo? Si no hay dudas, lo que podemos hacer es, obviamente, contestarlas después, ¿no? Pero acá Sofi armó un Kahoot para que hagamos sobre esta clase, así que, Sofi, si quieres presentar y pasar el link por chat, así lo hacemos. Dale, a pedido del público, hacemos un Kahoot. Banquen que lo preparo. Espero que salga bien. Me vi un tutorial de 1 minuto y medio sobre cómo presentar el Kahoot, así que si sale mal me mato. Perfecto. Yo les voy dando una intro a los que nunca jugaron Kahoot. Es pregunta-respuesta, ¿no? Aparece una pregunta y tienen o verdadero o falso 4 respuestas a cliquear. Las respuestas son por tiempo, más o menos duran 30 segundos cada respuesta. Si responden antes, ganan más puntos que si responden después. Obviamente, si responden mal no suman puntos, y si responden bien, suman puntos. Son como varias preguntas, son como creo que 7 preguntas, y van sumando puntos y van avanzando o bajando del podio, ¿no? Y vamos viendo un resumen Acá Joaquín dice, se juega la promoción. Sí, la promoción honorífica, ¿no? Acá va a quedar claro quién sabe y quién está sub 0, ¿no? No, mentira, pero con respecto a esta clase, ¿no? Así que, Sofi, ¿querés compartir pantalla? Ahí está, ¿se están viendo? Sí. Entonces, tenemos que entrar en www.kahoot.it, www.kahoot.it, y poner el código ese que es 92. Voy a matar el volumen. 458. Sí, de hecho, si querés, saca el volumen porque cada uno creo que tiene su volumen, si no Sí. me equivoco. Pongan el nombre así sabemos quién gana. Ah, sí, no, please. Un nombre canchero, obviamente, por favor. Bueno, ya todos saben. Somos 20 en la llamada, algunos somos nosotros, así que supongo que ¿cuántos alumnos seremos? 17, creo, ¿eh? Vamos, gente, está recopado esto. Cliquean en el link, ponen el código, son 3 minutitos, ¿viste? Si hacemos cuentas matemáticas, ¿cómo se dice? Si son 6 preguntas, si dura 30 segundos cada pregunta, son máximo 3 minutos que podemos darle.
Así que no perdemos nada y ganamos. Posta que esto es el pre al estudiar que se les va a quedar grabado. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí, Robinson? No, desmuteé sin querer. Tranqui. ¿Te estás en el Kahoot? Ah, sí, Robin, ahí está. Bueno, si no estamos más, no me la contento, soy yo, Sofi, no me quiques. Bueno. Bueno, somos 11, nadie más está sumando, así que bueno, damos. Dale, vamos a empezar en 3 segundos. Miren su pantalla, que le va a aparecer la pregunta y todo. Y nosotros acá, si quieren como tener segunda pantalla acá, lo pueden hacer. ¿Correcto, Sofi? Claro, creo que las preguntas se figuran acá en la pantalla mía y ustedes tienen para apretar la respuesta, si no me equivoco. Ahí está. Bueno, arrancamos. 3, 2, 1, va. ¿Para qué sirve la regularización? Bien, Reducir overfitting. bien. Estamos bien, ¿eh? A ver cómo va. El KNN. Luca NN, vamos. Muy bien. Seguimos. La regularización de regresiones es un método que... Bien, Bien, agrega. acá... Sí. Dale, Sofi. Todo tuyo. Bueno, agrega un término sumando a la función de costo, como vimos antes. Muy bien, la mayoría. Recuerden que mientras más rápido contesten, más puntos se llevan. Sí, un comentario es, acuérdense que es la suma ponderada, ¿sí? Y la ponderación es con el alfa. Sí, Nada. alfa o lambda. Perdón, sí, alfa o lambda, según qué librería o qué teoría estamos mirando. Apa. Ah, Robinson acaba de obtener el podio. Todavía no cantes victoria, Robinson. Faltan varias preguntas. No te duermas. Y Sol ahí está a punto de... La siguiente ecuación corresponde a... Bien, Rich. La mayoría eligió bien. Y es Rich porque acuérdense que en Rich está elevado al cuadrado el término que se agrega. Perfecto. Epa, Canane vuelve. Sí, acá igual Sol le está pisando. Sol está completamente Soli en el segundo puesto. Muy Sí. bien, muy bien. La La principal diferencia entre Rich y Lazo es... Bien, Lazo manda a 0 los coeficientes, Rich en cambio los deja bajos, pero no en 0. De vuelta la mayoría eligió bien, muy bien. bien, sí. Creo que no hay mucho que explicar ahí. Por error, yo estoy segundo. Eso está mal. Miren que estoy contestando como lento. Bueno, me voy a equivocar.
¿Verdadero o falso? Acá hay solo dos salidas. Jugado. Ah, mirá que yo contesté mal a propósito, no esperaba que 4 personas contesten mal. Acuérdense, miren la primera parte. Regularización busca complejizar el modelo. ¿Qué de toda la clase que estuvimos mirando? Voy a poner video para que se entienda. De toda la clase, lo más importante que les debe quedar es que regularización busca simplificar el modelo. Busca simplificar evitar el overfitting. ¿Cómo busca evitar el overfitting? Diciendo, che, no tengas tantos coeficientes, en este caso la regularización para regresiones lineales, ¿no? Pero la regularización de per se busca que no caigamos en el overfitting buscando modelos muy complejos que tunen el set de entrenamiento para después andar mal en el de validación, en el de testeo, ¿no? Así que el concepto de regularización es regularización para evitar overfitting, pegándome si tengo un modelo complejo, ¿sí? Entonces, la primera frase dice regularización busca complejizar, ya está mal. No busca complejizar el modelo, busca simplificar el modelo. ¿Se entendió? Bien, bueno, sospecho que los que... Acá no hay errores, si alguno de los que le pifió dice entendí, listo, o digan en una pregunta capciosa también, es válido. Sigamos. Dale. Listo. Robinson, ¿vos te equivocaste? ¡Oh! No, Robinson, se me cayó un ídolo. La presión del tiempo, che. La presión, los nervios. Bien, Bueno, bien, muy bien. Dale. Pará, dale. y también... Le ¿cuál pone un era? fueguito a Lucas. Sí, sí. On Alguien fire. tírenle un palito a Lucas, por favor. Lucas, no te equivoques, mirá que si te equivocás una vez, queda segundo. Dale, sigamos. Quedan 5 segundos, ahí está. Respondieron todos. Bastante variado, bastante variado. A ver, la pregunta era, tengo dos features, valor en pesos y valor en dólares. Acuérdense, features, no era cosas a predecir, sino features de entrada al modelo de regresión lineal. Que predice otra cosa, no saber, no me importa. Sabemos que pesos y dólares son completamente lineales, porque uno es un múltiplo del otro, hay un coeficiente que lo multiplica, ¿sí? Así que son dos valores, es como lo del Juan por 2, esto tristemente por 157, bueno, según cuál consideremos, ¿no? Pero es lo mismo. Dice, y entonces era, aplicando lazo, los coeficientes B1 y B2 valen, y ahora, lambda era el qué tan ponderada era la suma de la regularización, ¿no? Si lambda infinito, ¿sí? Si lambda infinito, es decir, estoy ponderando un montón los beta. ¿Qué va a pasar si lambda es infinito? ¿Alguien me puede decir? Acá Robinson y Lucas dice todos a cero. Exactamente, los beta, B1 y B2, por ahí la constante va a quedar viva de pedo, pero B1 y B2 que le dan de estos dos features van a ir a cero, porque
ya que tengan un pequeño valor, si es ese pequeño valor por infinito, perdí un montón. Así que la regulación va a estar completamente asesina. Vamos con el amarillo. Si lambda era igual a 0, ¿sí? Si lambda es igual a 0, ¿qué quiere decir? ¿Alguien me puede decir con respecto a los términos de suma? ¿Qué va a pasar? Ok. Acá Robinson dice, solo queda B0. Cuando lambda es igual a 0, solo queda B0. ¿Estás seguro, Robinson? Se me está cayendo... No Acá Lucas regulariza. dice, perfecto, Hugo, tal cual. No regulariza en lo absoluto. El término que suma, que me pega cada vez que uso un coeficiente mayor a 0, desaparece. Sí, el alfa, que multiplica, desaparece. Bueno, el alfa es 0 y por eso todo ese término desaparece y me queda la ecuación original sin regularizar. Entonces, B1 y B2 pueden valer lo que se les cante porque no están regularizados. Entonces, seguramente ni en pedo valgan 0. Así que el amarillo queda descartado. El verde queda descartado, obviamente porque no es ninguna de las anteriores, porque ya sabemos que no era ni roja ni... Bueno, perdón, no queda descartado porque tenemos que ver el azul. Vamos al azul. Si lambda es 10 es un poco alto, pero bueno, digamos que vale algo. B1 vale 0 y B2 vale mayor que 0. Sabemos que, indistintamente de cuál sea B1 o B2, sabemos que alguno de los dos tiene que morir porque están... uno es el múltiplo del otro, así que hay una colinealidad, entonces uno de los dos tiene que morir, en especial porque estamos en lazo, ¿no? Que uno lo manda a 0. Entonces, en este caso mata, por ejemplo, B1 a 0 y B2 mayor a 0. Por ahí es un número chiquitito, ¿eh? Nadie dice que sea 0,5, no sé, un número bastante chico. Bueno, no sé si eso es chico, pero mayor que 0. Entonces, esta era la opción más aproximadamente correcta, sin saber mucho en detalle, digamos, es un multiple choice, ¿no? En donde si lambda era mayor a 0 y menor a infinito, le hace 10, podría tranquilamente haber sido algo más chiquito, tipo 1, 2, bueno, ahí ya, pero sabemos que es un lambda, ¿no? Ahí sabemos que mata a uno y el otro le deja vivir. Obviamente, si nos pasamos con el lambda, le hace por ahí ya con un lambda igual a 11 ya, o 12, el beta 2 también se nos va a 0 porque trata de regularizar mucho, ¿no? Así que esta era una posible. Nada, era la más complicada. Sigamos. A ver, Ahora, Lucas ganó, ¿no? O sea, contestó bien. Claro, se mantiene. Se mantiene, pero... bueno, ok, no sé. Queda una más, ¿no? Sí. Bien, dale. Troll. Esta también tiene puntos, contesten bien. Mirá si ahora pierde Lucas. Sería genial. Sería genial. Bueno, ya los que están... ¡No! Hay gente que contestó. Leí la primera respuesta y era correcta, y ya está, no leí el resto. Sí, es verdad. ¿Cómo les cabió? ¿Cómo les cabió? Bueno, a los que contestaron en verde, tienen la encuesta en el chat. A los que contestaron en rojo, también tienen la encuesta en el chat. Ahora Así de que, por verdad favor. no la contesto. ¿Cómo te pareció la clase? Una porquería ese multiple choice, todo arreglado. Bueno, Bien. a ver cómo quedó. A ver cómo quedó. Congratulations, Agus. Felicidades, tercer puesto. Santi, segundo. Y nuestro amigo modelo KNN. Muy bien. Muy bien. Hugo quedó cuarto. La verdad, bastante ¿cómo? bien. Que Hugo quedó cuarto. Hugo quedó cuarto. La verdad es que felicitaciones a todos porque participaron, seguro que de esto aprenden un montón, o sea, ya se les queda un poquito la intuición y en base a las algunas respuestas esperamos haber corregido algún preconcepto y haberles ahorrado algunas
horas o varios minutos grandes de estudio incorrecto, por así decirlo. De vuelta, completen la encuesta, please. Acá Lucas dice, ahora tengo que sacarme A en el TP2. Lo podemos pensar, Lucas, podemos hacer, digamos, si va a haber algún tema redondeo a final de cursada, lo voy a pensar. Pero no te prometo nada, esto va a ser a votación de todos los ayudantes. Bueno. Igual la participación en clase es algo que tenemos en cuenta para la nota final. Por supuesto, por supuesto, que no quede duda. Obviamente no es que te va a sumar 3 puntos, ¿no? Pero te redondea para arriba. Buenísimo. Creo que estamos, ¿no? Sí. Sí, eso es todo. Perfecto. Terminamos en tiempo. Tenemos en tiempo y forma y con un Kahoot incluido. Ya estamos, somos unos pro. Bueno, terminamos la grabación y nos quedamos para cualquier pregunta que tengan. Si la pregunta es muy importante, la repetimos después. Robinson, tirate la duda. Robinson dice, Sí. que una duda chiquita. De la parte de la teórica hubo un momento en el que mencionaron como features implícitos, o sea que no estaban en el dataset, pero que como formaban parte de otro feature. Eso no entendí muy bien qué cuidado hay que tener ahí, o si se puede extraer, o Para, no sé, a ver, si es para negativo, lo que es, positivo. para lo que es esta materia, obviamente eso es mucho más complejo lo que podemos explicar en esta materia. Era un comentario más del lado, por así decirlo, humano o de problemas de la realidad, en donde uno asume que para resolver un problema necesitas ciertos features, pero que en realidad por ahí no son todos y entonces todos que expliquen el fenómeno, ¿no? Entonces, por ahí usas algunos que pensás que son verdaderamente directos a la explicación del fenómeno, pero por ahí ese era era un efecto del real que estaba atrás andando, por así decirlo. A lo que voy es, para la materia no era un comentario adicional de los implícitos que pueden estar, digamos, implícitos porque uno, o te olvidaste en el momento de definir tu problema y qué features querés censar, por así decirlo, te olvidaste de ponerlo, o porque usaste un feature y en realidad ese feature, si bien afecta la variable target, no es el que realmente afecta la variable target, sino hay otro más que afecta más en profundidad. No sé si vimos un ejemplo de esto, pero sí, imagínate que por ahí justamente en el dataset de hoy en día, ¿no? Si por ejemplo tenés la cantidad de, no sé, gente de color de piel negra en el barrio, por ahí hoy en día no sea un factor que mueve no hubiese sido un factor que moviese verdaderamente la aguja, sino más bien, por ejemplo, la pobreza. Y da casualidad que en ese momento, como dice Juan, la mayoría de la gente negra era pobre, ¿sí? No estoy diciendo que en ese momento la gente era no racista o nada de eso, no estoy diciendo que por ahí vos ves un feature que afecta al target, pero en realidad ese feature es consecuencia de otro que no estás censando, ¿sí? Pero en este caso lo censamos porque también estaba el valor adquisitivo de la gente, pero imagínate que no estuviese y por ahí vos decís, es por el color de la piel, en realidad era, no, en realidad es por el valor adquisitivo que se puede observar indirectamente por el color de la piel, ¿no? Era un ejemplo así para charlar y abrir un poco la cabeza de que nunca, cuando estamos definiendo desde cero, nunca confiemos en que un feature es el que verdaderamente está afectando el target, sino que tengamos la mente abierta para decir, ¿está realmente afectando el target o puede haber otro que esté afectando a este y este en consecuencia afecta al target, ¿no? Sería como un juego de indirecciones en los features, por así decirlo. Entiendo, gracias. Este es el perrito de Juan que pesa 28 kilos según alguien que completó la encuesta. Bueno, creo que estamos. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una consulta. Sí. ¿Escucha? Sí, ¿no? Sí, sí. Cuando estamos haciendo Ridge, ¿no? Y tenemos, por lo que vimos, justamente los coeficientes no los mata, sino que te los deja muy cercanos a cero. Pero yo los quiero matar, justamente. ¿Qué es lo que me conviene hacer ahí? Un Elastic Net, digamos, si le pongo un
una proporción de lazo chiquitita, pero que sea suficiente para matar, o cómo recomiendan ustedes? A ver, si vos lo que querés es matar a algunos features es porque sabés que tenés demasiados o que tenés algún problema de colinealidad o lo que sea, ahí tenés dos opciones. O haces primero lazo y te fijás cuáles son los features que podés matar sin afectar la performance, y después haces la regularización final con Reach. O, como decís vos, haces un Elastic Net y vas jugando con los dos hiperparámetros, con el alfa y el lambda, o sea, con cuánto pones de cada uno y cuánto regularizás. Buenísimo. Pero valdría hacer lazo para determinar cuáles son los que menos pesan y directamente dropearlos y después volver a entrenar usando Reach. Sí, sí, totalmente. Como les dije, lazo se puede usar como si fuese selección de feature, o sea, como si estuviésemos en el paso de ingeniería de feature. Así como vimos todas las técnicas que hay de selección de feature, ahora agreguen lazo. Pueden usarlo y ver, bueno, en base a cómo va eliminando en base al alfa, pueden estimar en sus cabezas y con otras métricas si quieren, cuáles son los features que pueden efectivamente eliminarse, lo sacás y después haces el modelo que vos quieras. Podés incluso no hacer un reach, ¿no? Podemos estar en otro mundo y estar aplicando otro modelo. Pero, Sí, un tranquilamente comentario. podés hacerlo así. Sí, un comentario sobre eso. Acuérdense que está el lambda, que dice que tan importante es la regularización. Entonces no digan, porque me lo sacó Lazo, entonces yo lo saco de mi problema. No, nos puede llegar a dar un orden de importancia a la hora de empezar a descartar features. Si yo voy variando el lambda, ¿no? Y voy viendo cuáles features se eliminan primero, ahí tendría una especie de orden a los features que primero probaría sacar, para ver si mi modelo performa mejor, porque estoy sacando features que tienen ruido, features que ya están correlacionados con otros y por ende es indiferente sacarlos o ponerlos. ¿sí? Es una herramienta más, no quiere decir que sea la herramienta para solucionar todo. Lo mismo con árbol de decisión, ¿no? El árbol de decisión, acuérdense que daba la importancia a los features según ese modelo. Acá va a dar la importancia o los beta de los features según el lambda y según este modelo. Entonces, es una herramienta más que nos ayuda a ordenar la importancia, modificando el lambda, perdón, podemos llegar a tener un orden en el cual ir descartando los features y, de vuelta, todo a veces esto es bastante empírico, ¿no? Probar, ir sacando hasta conseguir un modelo mejor. Si tenemos muchos features, ese orden nos ayuda mucho al costo computacional, porque ya nos da una lista bastante ordenada que en general tiende a ser la correcta a probar. Creo que estoy. ¿Vos qué decís, Juan? Una última cosa, la clase que viene vamos a seguir con regresiones, vamos a seguir jugando con la función de pérdida, así que nada, intenten repasar la clase si algo no les quedó claro, y antes de empezar la clase que viene, si quieren, pregunten, porque seguimos con regresiones. Perfecto. Bueno, esperamos que les haya gustado la clase. Gracias, Sofi, por el Kahoot. Lo armó durante la clase, así que quedó bastante bien. O deberíamos haber dicho, no, lo teníamos planeado hace meses. No, mentira. Así que gracias, Sofi, por el Kahoot, estuvo re bueno. Bueno, cortamos la grabación. Saludos. Hasta luego.